¿Sabías que las murallas de Jericó cayeron al son de trompetas? ¿Mito o realidad? Bienvenidos a Palabra de Vida, donde exploramos los relatos bíblicos y su trasfondo histórico. Hoy, analizaremos la conquista de Jericó según la Biblia y las evidencias arqueológicas que la sustentan. Acompáñanos en este fascinante viaje para desenterrar la verdad detrás de uno de los relatos más impactantes de la historia bíblica. La ciudad de Jericó, una de las más antiguas del mundo, se encontraba en un estado de fortificación y defensa que parecía impenetrable. Tras la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo del pueblo de Israel con la misión de entrar y conquistar la tierra prometida. Bajo una presión enorme y frente a una ciudad tan fuertemente protegida, Josué debía confiar en algo más grande y poderoso que las simples estrategias humanas. En medio de la incertidumbre, Dios proporcionó a Josué instrucciones muy específicas y sorprendentes. No se trataba de un plan de ataque convencional, sino de un acto de fe. La orden era clara: marchar alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez al día, en silencio. Imaginen la escena. Miles de israelitas rodeando Jericó, seguidos por 7 sacerdotes que llevaban trompetas hechas de cuernos de carnero. El espectáculo debió haber generado una mezcla de desconcierto y temor entre los habitantes de Jericó. Sin embargo, todo culminaría en el 7º día. Aquel día, Dios instruyó a Josué para que la marcha alrededor de Jericó se repitiera 7 veces. Al concluir la 7ª vuelta, con un estruendoso toque de trompetas, el pueblo de Israel debía levantar un gran grito de guerra. Fue entonces cuando el milagro ocurrió. Las impenetrables murallas de Jericó se desplomaron. Este no era un acto de simple ingeniería militar. Aquí se materializaba un acto de fe y obediencia divina. El relato no estaría completo sin mencionar a personajes cruciales como los sacerdotes que tocaban las trompetas y a Rahab, la mujer que había escondido a los espías israelitas. Rahab jugó un papel vital en la historia por su fe y apoyo a los israelitas, lo que aseguró su protección y la de su familia cuando las murallas cayeron. Esta narrativa no solo demuestra la fidelidad de Dios al pueblo de Israel, sino también cómo personas individuales como Rahab pueden cambiar el curso de la historia mediante actos de coraje y fe. El evento del colapso de las murallas no solo es un símbolo de la providencia divina, sino también un testamento a la fe inquebrantable del pueblo de Israel bajo la guía de Josué. La caída de Jericó sirve como un recordatorio del poder de la obediencia a la voluntad de Dios y de cómo, a veces, las tácticas y estrategias humanas palidecen frente a los designios divinos. Siguiendo esta inmersión en el relato bíblico, pasaremos a explorar las evidencias arqueológicas descubiertas en uno de los asentamientos más antiguos del mundo, Jericó. Los descubrimientos arqueológicos realizados por Kathleen Kenyon y John Garstang han arrojado una luz nueva y fascinante sobre la misteriosa ciudad de Jericó. El trabajo de estos destacados arqueólogos permitió desenterrar restos que habían estado ocultos bajo capas de tierra y escombros durante milenios. Entre los hallazgos más significativos se encuentran los restos de murallas destruidas, que intrigaron a los investigadores al proporcionar posibles evidencias físicas de los relatos bíblicos. Los fragmentos de estas estructuras apuntan a una destrucción violenta, un hecho que invita a reflexionar sobre qué fuerzas podrían haber ocasionado el colapso de estas antiguas defensas. Además, la datación por carbono ha sido una herramienta crucial en el análisis de estos restos. Mediante el estudio de restos orgánicos encontrados en el sitio, los científicos han logrado establecer cronologías más precisas que ayudan a situar temporalmente la destrucción de Jericó. Esta técnica ha aportado datos valiosos que permiten a los arqueólogos comparar las fechas obtenidas con el calendario histórico del relato bíblico. En su búsqueda, los arqueólogos también encontraron cerámica y grano quemado, vestigios que sugieren una catástrofe abrupta e intensa. Estos objetos indican que la ciudad no solo fue destruida, sino también incendiada, lo que coincide con la narrativa de una devastación repentina y completa. La presencia de estas huellas carbonizadas ha sido interpretada como señales de un evento violento y posiblemente inesperado.
Las conclusiones a las que llegaron Kenyon y Garstang sobre estos hallazgos ofrecen perspectivas contrastantes. Por un lado, Kenyon argumentó que Jericó había sido destruida mucho antes de la llegada de los israelitas, según lo relatan las escrituras bíblicas. Esta postura se basa en las fechas obtenidas mediante la datación por carbono y otros análisis contextuales, que situarían la destrucción de la ciudad en una época anterior al período de la conquista de Canaán. Por otro lado, Garstang identificó ciertas coincidencias cronológicas y materiales con el relato bíblico, sugiriendo una correlación directa entre los hallazgos y la narrativa de la Biblia. Sus interpretaciones apuntaron hacia una validación histórica del texto sagrado, considerando la sincronización de los eventos y la naturaleza de los restos encontrados. Esta dualidad de interpretaciones demuestra la complejidad y la riqueza de los estudios arqueológicos en torno a Jericó. Las diferencias en el análisis y las conclusiones de estos investigadores subrayan la importancia de seguir explorando y cuestionando los fragmentos de la historia que la arqueología nos revela, animándonos a continuar desenterrando las capas del pasado para construir una imagen más clara y precisa de nuestra herencia cultural y espiritual. En el ámbito de las teorías sobre la caída de las murallas de Jericó, existen diversos enfoques que han generado amplios debates y discusiones académicas. Una de las principales teorías es la tradicional bíblica, que sostiene la intervención divina, como se describe en el libro de Josué. Según este relato, fue la voluntad de Dios y los actos de fe del pueblo israelita los que provocaron la destrucción de las murallas, tras dar 7 vueltas alrededor de la ciudad y tocar las trompetas. En contraste, la teoría naturalista propone una explicación basada en fenómenos naturales, sugiriendo que un terremoto pudo haber sido el responsable del colapso de las murallas. Esta teoría se apoya en la evidencia geológica de la región, conocida por su actividad sísmica. Los defensores de esta teoría argumentan que un evento sísmico significativo pudo coincidir con la marcha del ejército israelita, lo que explicaría el derrumbamiento de las paredes sin necesidad de intervención divina. Otra perspectiva es la teoría crítica, formulada por algunos arqueólogos que ven el relato bíblico más como un símbolo que como un hecho histórico literal. Estos arqueólogos sostienen que la narrativa podría haber sido creada para transmitir mensajes teológicos y morales al pueblo de Israel, más que para documentar un evento histórico específico. En este sentido, el relato de Jericó podría ser una composición literaria que refleja las luchas y victorias espirituales de los israelitas. Estos puntos de vista han dado lugar a debates académicos significativos, especialmente en lo que respecta a la datación y autenticidad del evento. Un debate notable es el de la datación propuesta por John Garstang en la década de 1930, quien afirmó haber encontrado evidencia arqueológica que respaldaba la caída de Jericó en la época que la Biblia señala. Sin embargo, estas conclusiones fueron cuestionadas por Kathleen Kenyon en la década de 1950, quien sugirió que las murallas de Jericó habían caído mucho antes del supuesto tiempo del éxodo israelita, lo que generó controversia en la comunidad científica. Más allá de estas dos figuras históricas, estudios contemporáneos también han contribuido a la discusión. Un enfoque revisado ha emitido nuevas evaluaciones sobre la cronología y autenticidad del relato. Utilizando técnicas avanzadas de datación y nuevas excavaciones, algunos arqueólogos han encontrado artefactos y restos que invitan a reevaluar las fechas propuestas por Garstang y Kenyon. Estos estudios recientes sugieren una posible reinterpretación del evento, teniendo en cuenta tanto los logros de la arqueología moderna como las narrativas tradicionales. En resumen, la caída de las murallas de Jericó sigue siendo un tema de intenso debate y estudio. Las interpretaciones divergen entre lo sobrenatural y lo natural, lo literal y lo simbólico, alimentando un diálogo continuo que enriquece nuestra comprensión de este antiguo relato bíblico. La importancia de la conquista de Jericó en la historia judía es monumental. Este evento simboliza la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, una promesa largamente esperada y profetizada. Para los israelitas,
no era simplemente la conquista de una ciudad, era la materialización de la fidelidad de Dios a su pacto. Esta narrativa no solo subraya el cumplimiento de una promesa divina, sino que también fortalece la fe de aquellos que se identifican con la historia, reforzando sus creencias y prácticas religiosas. El impacto religioso de la caída de Jericó va más allá de la simple evidencia de un evento histórico. La historia reafirma la confianza en la providencia divina y la importancia de la obediencia a los mandatos divinos. Esencialmente, esta narrativa brinda un testimonio poderoso de la intervención directa de Dios en la historia humana, y por ende, se ha convertido en un relato central en la tradición religiosa judía y cristiana. En el ámbito cultural, la influencia del relato de Jericó ha trascendido siglos. Ha sido reinterpretado y representado en múltiples formas de arte, literatura y películas. Desde las pinturas medievales hasta los filmes contemporáneos, esta historia ha servido como fuente de inspiración para explorar temas universales como la fe, la esperanza y la superación de lo imposible. La representación artística de la caída de las murallas y el sonido de las trompetas resuena como un símbolo perdurable de victoria y divinidad. La relevancia científica y pedagógica de Jericó en estudios bíblicos no se puede subestimar. Como ejemplo de narrativas milagrosas, la caída de las murallas ha sido estudiada para comprender mejor el uso de las narrativas en la enseñanza de la fe y la moral. Los análisis de este evento también proporcionan una valiosa perspectiva sobre cómo las comunidades antiguas interpretaban y documentaban los actos divinos. En cuanto a la pedagogía, esta historia se emplea para ilustrar lecciones sobre la confianza en lo sagrado y el poder de la comunidad unida en la fe. Al comparar la historia de Jericó con relatos de otras culturas, surgen paralelismos interesantes con las civilizaciones antiguas sobre conquistas y destrucciones divinas. Muchos relatos de diferentes tradiciones capturan la intervención divina en los asuntos humanos, reflejando una profunda creencia común en el poder supremo de lo divino. Por ejemplo, las epopeyas babilónicas y egipcias también narran eventos en los que los dioses desempeñan un papel crucial en asegurar la victoria para sus pueblos elegidos. Estas comparaciones no solo enriquecen nuestra comprensión de Jericó, sino que también destacan cómo las civilizaciones antiguas, independientemente de su origen, buscaban explicar sus éxitos y fracasos a través de la intervención divina. En diversas culturas antiguas, encontramos relatos de conquistas que muestran similitudes y diferencias significativas con la conquista de Jericó. Un ejemplo notable es el asedio de Troya, una narrativa épica que, al igual que la de Jericó, emplea ingeniosas estrategias militares y sugiere la intervención de fuerzas divinas. En la Ilíada de Homero, los dioses juegan roles esenciales, inclinando la balanza y determinando el destino de los mortales. Del mismo modo, el relato bíblico destaca la intervención divina como factor decisivo en la caída de las murallas de Jericó. La conquista de Babilonia también ofrece un interesante paralelo. Los relatos babilónicos describen una toma casi pacífica de la ciudad, con mínima resistencia, contrastando con la dramática destrucción de Jericó, aunque ambas narrativas resaltan la inevitabilidad del cambio de poder. Heródoto menciona cómo Ciro el Grande usó astutas tácticas para desviar el río Éufrates y entrar a Babilonia sin enfrentar una oposición significativa, subrayando la utilización de estrategias militares ingeniosas, comunes en las descripciones históricas de conquistas. Comparar la conquista de Jericó con la caída más moderna del Muro de Berlín revela cómo las murallas, físicas o simbólicas, se erigen como barreras de separación. Su eventual caída marca momentos de transformación en la historia. Aunque los contextos son distintos, las analogías en términos de impacto social y político son innegables. En términos de métodos de conquista, antiguamente predominaban las tácticas que combinaban fuerza bruta con astucia y, a menudo, creencias en intervenciones divinas. En Jericó, la destrucción de las murallas es narrada como consecuencia de un acto religioso, el sonido de las trompetas y el grito del pueblo. En numerosos relatos antiguos,
Estas tácticas se forman alrededor de la idea de que los dioses apoyaban a los victoriosos, reforzando el mandato divino detrás de la guerra y la conquista. Al observar diferentes mitologías, notamos cómo las interpretaciones religiosas contribuyen a estos relatos. Las historias bíblicas de conquistas, como las de Jericó, se pueden comparar con mitologías de otras culturas, donde deidades o fuerzas sobrenaturales determinan el resultado de conflictos épicos. Por ejemplo, los egipcios tenían historias de sus dioses participando activamente en la defensa y conquista de territorios, alimentando la creencia de que los destinos de las naciones estaban en manos de lo divino. Estas comparaciones nos ayudan a entender cómo la narrativa de Jericó se inserta en un marco más amplio de relatos históricos y mitológicos, ofreciendo un rico contexto para interpretar su significado y legado. Hasta aquí, hemos explorado diversas perspectivas sobre la conquista de Jericó, desde la rica narrativa bíblica hasta las teorías arqueológicas que intentan desentrañar los misterios de este fascinante evento histórico. Ahora, es crucial sintetizar y reflexionar sobre las evidencias presentadas, para entender la magnitud y el impacto duradero de este relato en la religión y la cultura. Primero, repasemos los puntos principales que hemos discutido. El relato bíblico nos presenta una historia de fe y determinación, donde los muros de Jericó colapsan tras el incesante sonido de las trompetas y el fervor del pueblo israelita. Este evento, marcadamente dramático, ha dejado una profunda impresión en la memoria colectiva de generaciones. Desde el punto de vista arqueológico, hemos analizado hallazgos que apuntan a una ciudad con murallas impresionantes, signos claros de destrucción y una cronología que, en algunos aspectos, coincide con el relato bíblico. Sin embargo, también existen puntos de debate, como las discrepancias en la datación y la interpretación de los estratos de destrucción, que alimentan discusiones académicas intensas. Las teorías variadas, desde explicaciones naturales y científicas hasta reafirmaciones de la intervención divina, reflejan la riqueza del debate sobre Jericó. Estas múltiples perspectivas nos permiten apreciar que la historia no es monolítica, sino una amalgama de puntos de vista y evidencias que enriquecen nuestra comprensión. Al reflexionar sobre la importancia de este evento, es evidente que la conquista de Jericó tiene un significado que trasciende el marco narrativo. Su impacto en la religión es innegable, al fortalecer relatos de fe y obediencia. Su presencia en la cultura, a través de artes, literatura y enseñanzas, subraya su influencia duradera. La continuación del estudio y debate sobre eventos como este es crucial. Nos ayudan a interrogar y entender mejor nuestro pasado, a cuestionar y comprobar las narrativas aceptadas y a abrir nuevas avenidas de investigación. Además, refuerzan la conexión entre lo histórico y lo espiritual, recordándonos que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin que enriquecerá generaciones futuras. En última instancia, la conquista de Jericó, ya sea vista como mito, realidad o algo intermedio, sigue siendo una fuente inagotable de aprendizaje y asombro. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el aspecto más interesante de la conquista de Jericó? Déjanos tus opiniones en los comentarios y comparte tus reflexiones con nosotros. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan aprender sobre este fascinante tema. Además, suscríbete a nuestro canal Palabra de Vida si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y bíblico. Hasta la próxima.